La Casa Blanca. En 1998, mi familia y yo nos mudamos a una vieja casa en el centro de Monterrey. Mis padres, entusiasmados por la oportunidad de vivir en una vivienda más grande, estaban encantados con la idea. Sin embargo, desde el primer momento en que crucé el umbral de la puerta, sentí que algo estaba mal. La casa, aunque majestuosa y llena de detalles arquitectónicos de otra época, tenía un aire pesado, opresivo, como si las paredes estuvieran cargadas de recuerdos oscuros que se negaban a ser olvidados. El primer día transcurrió sin mayores incidentes. Mi madre organizaba las cosas en la cocina, mi padre se encargaba de algunos arreglos menores y yo exploraba cada rincón, tratando de familiarizarme con mi nueva habitación. Estaba ubicada en el segundo piso, justo al final de un largo pasillo que daba directamente al ático. Desde que vi esa puerta vieja y desvencijada que llevaba al desván, sentí un frío recorrer mi espalda, pero intenté no darle importancia. Aquella primera noche, el silencio en la casa era absoluto. Mis padres ya dormían cuando comencé a escuchar algo que me erizó la piel, pasos. Claramente, alguien caminaba sobre mi cabeza, en el ático. El sonido era lento, metódico, como si alguien se desplazara con calma, sin ninguna prisa. Al principio pensé que eran mis nervios, que el cansancio del día me estaba jugando una mala pasada. Intenté ignorarlo y cerrar los ojos, pero los pasos continuaban. Se detuvieron justo sobre mi habitación. Contuve la respiración, mi corazón latía con fuerza. Esperé en la oscuridad, inmóvil, hasta que, finalmente, el silencio regresó. Esa fue la primera noche. A la mañana siguiente, le mencioné a mis padres lo que había escuchado, pero me miraron con una mezcla de incredulidad y fastidio. Es una casa vieja, cruje. Seguramente son los cimientos o alguna rata en el ático, me dijo mi padre sin darle mayor importancia. Yo sabía que no eran los cimientos, y mucho menos una rata, pero decidí no insistir. Tal vez, después de todo, solo había sido mi imaginación. Sin embargo, las siguientes noches fueron peores. Los pasos se hicieron más frecuentes, más claros. Se movían por todo el ático y, a veces, descendían por la escalera que llevaba a la puerta del desván. Era como si algo, o alguien, estuviera merodeando, vigilando, esperando. Me aterraba tanto la idea de que pudiera haber alguien más en la casa que empecé a evitar quedarme solo en mi habitación. Prefería quedarme en el salón con la televisión encendida hasta quedarme dormido. Pero incluso allí, en la aparente seguridad del piso de abajo, no me sentía a salvo. Una madrugada, algo cambió. Me desperté abruptamente en medio de la noche, no por los pasos en el ático, sino por un fuerte sonido metálico proveniente del pasillo. Salté de la cama y, al salir de mi cuarto, vi que la puerta del desván estaba entreabierta. La negrura del ático parecía invitarme a subir, pero todo en mí gritaba que no lo hiciera. Llamé a mis padres, pero no respondieron. El miedo se apoderó de mí y cerré la puerta con un golpe, asegurándome de que el cerrojo estuviera bien colocado. A partir de ese momento, la actividad en la casa se intensificó. Las puertas comenzaban a abrirse y cerrarse solas, a cualquier hora del día o la noche. Mis padres, al principio escépticos, no podían negar lo que estaba ocurriendo. Mi madre intentaba justificarlo diciendo que eran corrientes de aire, pero incluso ella no podía explicar por qué, en una casa con todas las ventanas cerradas, las puertas parecían tener vida propia. La peor noche de todas llegó un par de semanas después. Me había quedado dormido en mi cama después de un largo día. Recuerdo haber tenido un sueño pesado, casi angustiante, pero lo peor fue cuando desperté. Abrí los ojos lentamente, ajustándome a la oscuridad de la habitación, y fue entonces cuando la vi. Parada junto a mi cama, una figura alta y delgada, cubierta por lo que parecía ser un vestido largo y desgastado. El cabello, largo y enmarañado, le caía sobre los hombros, ocultando parcialmente su rostro. No se movía. Solo me observaba. Mi cuerpo se paralizó de miedo. Sentía cada músculo tenso, inmóvil, como si algo invisible me estuviera aprisionando. Intenté gritar, pero no podía emitir ningún sonido.
Ella seguía allí, impasible, mirándome fijamente. Sus ojos, si es que los tenía, estaban hundidos en sombras profundas. No podía apartar la mirada de ella, aunque cada segundo se sentía como una eternidad. En un momento que me pareció interminable, sentí que el aire se volvía denso, como si la atmósfera a mi alrededor se estuviera cargando de algo maligno. De repente, mi cuerpo reaccionó. Pude mover un brazo, y con toda la fuerza que me quedaba, encendí la lámpara de la mesita de noche. La luz bañó la habitación y la figura, en un parpadeo, desapareció. Me senté en la cama, jadeando, tratando de recuperar el aliento. El sudor corría por mi frente y mis manos temblaban incontrolablemente. Sabía que no había sido un sueño. Lo que fuera que había estado junto a mi cama era real. Demasiado real. Esa noche, no volví a dormir. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, esperando a que amaneciera. A la mañana siguiente, fui directo a mis padres y les conté lo que había sucedido. Esta vez, me creyeron. La preocupación era evidente en sus rostros, especialmente en el de mi madre, que siempre había sido la más escéptica. Decidieron que no podíamos seguir viviendo en esa casa. Las semanas que siguieron a nuestra mudanza fueron un alivio para todos. La nueva casa no tenía la misma atmósfera pesada, y por fin sentía que podía respirar tranquilo. Sin embargo, lo que viví en aquella vieja casa en el centro de Monterrey me dejó marcado de por vida. Los recuerdos de esas noches oscuras, los pasos en el ático y la figura junto a mi cama todavía me atormentan. A veces, en la oscuridad de mi nueva habitación, creo escuchar esos mismos pasos, lentos y metódicos, como si la casa hubiera dejado una huella imborrable en mi mente. La experiencia cercana a la muerte que viví no fue como un accidente o una enfermedad. No vi túneles de luz ni sentí paz al borde de la muerte. Lo que sentí fue algo peor, una presencia que estaba más allá de la vida, que quería arrastrarme hacia lo desconocido, hacia algo oscuro y eterno. Nunca más volví a esa casa, y hasta el día de hoy, me pregunto qué fue lo que realmente sucedió en esas noches. ¿Era la casa, o algo más lo que me acechaba? Mis padres intentaron venderla, pero nadie estuvo interesado en comprarla. Con el tiempo, la casa se quedó vacía, pudriéndose lentamente, como si aquello que la habitaba se hubiera apoderado no solo de sus paredes, sino también de su esencia. A veces paso por el lugar, pero evito mirar directamente. No quiero volver a sentir esa presencia, ni darle una razón para seguirme. Pero sé, en el fondo, que nunca se fue. Algo, en esa casa, siempre estuvo esperando. Tal vez, aún no esté. La Dama de Arizona. Hola comunidad de oscuros de la noche. Nunca pensé que llegaría el día en que me atrevería a compartir mi historia, pero después de leer tantas experiencias similares en este foro, siento que es momento de desahogarme. Si has escuchado la leyenda de la Dama Blanca de las carreteras de Arizona, entonces sabes que la mayoría lo toma como una simple fábula. Pero te aseguro que es más que una leyenda. Es algo real. Lo sé porque yo la vi y estuve a un suspiro de la muerte. Era el año 2005. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. El calor en Arizona era insoportable durante el día, pero en la noche el desierto adquiría una frialdad extraña, casi como si estuviera vivo. Yo venía conduciendo mi viejo Ford Taurus por una carretera solitaria. Acababa de terminar un largo día de trabajo y solo quería llegar a casa. El reloj del tablero marcaba las 11:45 de la noche y las luces del coche eran lo único que rompía la inmensa oscuridad del desierto. No había autos, ni postes de luz, ni siquiera señales de vida. Solo el camino serpenteante y el vacío a mi alrededor. Sabía que debía mantenerme alerta, pero el cansancio me estaba venciendo. Sentí como mis párpados se hacían más pesados con cada minuto que pasaba. De repente, algo se movió en el borde de mi campo de visión. Pensé que era una sombra, tal vez un animal cruzando la carretera. Pero a medida que me acercaba, pude distinguir una figura. Era una mujer.
Estaba de pie, justo en medio de la carretera, con una larga túnica blanca que se movía ligeramente con el viento. Frené bruscamente, casi estrellando el coche al lado de la carretera. El rechinar de los neumáticos rompió el silencio de la noche. Mi corazón latía con fuerza mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Al detenerme por completo, miré fijamente al frente. Ella seguía allí, inmóvil. Su figura parecía brillar bajo la tenue luz de la luna. Por un instante, no supe qué hacer. ¿Ayudarla? ¿Llamar a alguien? Algo en su apariencia no estaba bien. Sentí un nudo en el estómago. A pesar del miedo que empezaba a instalarse en mis huesos, abrí la puerta del coche y bajé. ¿Estás bien?, grité, pero mi voz sonó más temblorosa de lo que me hubiera gustado. No hubo respuesta. La mujer no se movió. Di un paso hacia ella, y entonces, de un parpadeo a otro, desapareció. No hubo transición, simplemente ya no estaba. Quedé petrificado. La carretera estaba vacía. Caminé unos pasos más, buscando algún rastro, pero no había nada. Ni una huella, ni un indicio de que alguien hubiera estado allí. El viento del desierto comenzó a soplar con más fuerza, y el frío me envolvió de una manera que no era normal para esa hora. Volví al coche rápidamente, con las manos temblando al tomar el volante. Tenía la sensación de que no debía haberme detenido, de que había hecho algo mal. Al sentarme de nuevo en el asiento del conductor, una inquietud extraña me recorrió la espalda. Y entonces lo sentí. El aire en el interior del coche había cambiado. Estaba denso, pesado, y un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Algo estaba detrás de mí. Sin querer, mis ojos se dirigieron al espejo retrovisor. Lo que vi me paralizó. El rostro pálido de la mujer me observaba desde el asiento trasero. Sus ojos vacíos, hundidos, parecían atravesar mi alma, y su boca apenas se movía, como si quisiera decir algo. Pero no emitía sonido alguno. Me congelé. El miedo era tan intenso que no podía pensar, no podía respirar. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo pude quedarme allí, mirando su reflejo en el espejo, mientras un zumbido comenzó a llenar mis oídos. Era como si todo mi entorno se comprimiera y mi visión se estrechara en un túnel oscuro, con ella en el centro. Finalmente, reuní las fuerzas suficientes para girar la cabeza hacia el asiento trasero, pero cuando lo hice, no había nadie. Todo lo que sentí fue un vacío indescriptible, como si algo se hubiera escapado de mi realidad. Las manos me temblaban mientras encendía el coche nuevamente. Pisé el acelerador con fuerza, queriendo dejar atrás ese maldito lugar lo más rápido posible. Conduje por lo que parecieron horas, mi respiración aún entrecortada, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Cada tanto revisaba el espejo retrovisor, esperando verla de nuevo, pero el asiento trasero permanecía vacío. Finalmente, llegué a una gasolinera a las afueras de una pequeña ciudad. Estacioné junto a una de las bombas y me dejé caer sobre el volante. El sudor empapaba mi frente y el frío no me abandonaba. Bajé del coche y me dirigí hacia la tienda de la gasolinera, aún temblando. El encargado, un hombre mayor, me observó con curiosidad cuando entré. Debía parecer un desastre. ¿Estás bien, hijo?, preguntó, mirándome de arriba abajo. Asentí, pero él no pareció convencido. He visto esa mirada antes, murmuró, más para sí mismo que para mí. La carretera te jugó una mala pasada, ¿verdad? Lo miré sin saber qué decir. Sentía que cualquier palabra que pronunciara me haría sonar como un loco. Pero entonces, él continuó, como si supiera exactamente lo que había ocurrido. No eres el primero, dijo, mientras sacaba un cigarro del bolsillo y lo encendía con calma. Muchos han visto a la dama blanca en esa carretera. La mayoría no lo cuenta, pero tú tuviste suerte de llegar aquí. Me quedé mudo. ¿Cómo sabía lo que había visto? No se lo había contado a nadie. El hombre dio una larga calada a su cigarro y luego dejó escapar el humo lentamente. Dicen que es el espíritu de una mujer que murió en un accidente en esa misma carretera hace décadas.
Desde entonces, aparece de vez en cuando, buscando compañía en su camino hacia el otro lado. Algunos dicen que se lleva a aquellos que se detienen demasiado tiempo. Me estremecí. La sensación de frío en mis huesos no desaparecía y las palabras del hombre resonaban en mi cabeza. Sentía que algo se había adherido a mí, algo que no debía haber visto. Terminé llenando el tanque y me alejé de esa gasolinera lo más rápido que pude, tratando de dejar atrás esa experiencia, pero no era tan fácil. En los días y semanas que siguieron, noté cosas extrañas. A veces, al conducir solo de noche, veía una sombra moviéndose en el espejo retrovisor. Otras veces, el asiento trasero parecía hundirse, como si alguien se hubiera sentado allí. Pero cada vez que me daba la vuelta, no había nadie. Comencé a evitar esa carretera, incluso cuando era la ruta más rápida para llegar a casa. El miedo me consumía, y cada vez que escuchaba historias de apariciones o encuentros sobrenaturales, sentía que mi experiencia no era un simple susto pasajero. La dama blanca me había marcado de alguna manera. Ahora, años después, aún sueño con su rostro pálido y aquellos ojos vacíos mirándome desde el asiento trasero. A veces me pregunto si realmente logré escapar de ella o si simplemente estoy viviendo un tiempo prestado. Quizás un día, cuando menos lo espere, la veré de nuevo y esta vez no podré escapar. Así que si alguna vez conduces por una carretera solitaria en el desierto de Arizona y ves a una mujer de blanco, te lo advierto, no te detengas. No la mires. Sigue conduciendo, porque una vez que la ves, ya no hay vuelta atrás. Este relato fue difícil de escribir, pero siento que compartirlo es una forma de liberar algo de ese peso que he estado cargando. No busco que me crean, solo quiero que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerdes esta advertencia. Porque la muerte a veces te toca de cerca y no siempre te deja regresar. Luces en la Rumorosa. Mi nombre es Miguel, nací y crecí en Tijuana. No soy alguien que se asuste fácilmente. En mi vida, he visto y oído lo suficiente como para no dejarme intimidar por historias de fantasmas o relatos de lo sobrenatural. Pero lo que me pasó aquella noche en la carretera de la Rumorosa no tiene explicación. No sé si fue una experiencia cercana a la muerte o algo más oscuro, algo que ni siquiera quiero entender por completo. Hasta hoy, no hay un solo día en que no lo recuerde con miedo, pero también con una extraña sensación de vacío. Algo se llevó una parte de mí esa noche, algo que nunca recuperé. La Rumorosa es una carretera traicionera. Los locales la conocen bien por sus curvas cerradas, acantilados peligrosos y vientos fuertes. Los accidentes no son algo inusual, y muchos dicen que está maldita, que los espíritus de aquellos que murieron allí permanecen atrapados entre las rocas y los barrancos. Yo nunca creí en esas cosas, o al menos eso pensaba antes de esa noche. Era una tarde fría de otoño. El sol había comenzado a esconderse detrás de las montañas cuando emprendí mi camino de regreso a casa desde Mexicali. El trabajo me había mantenido ocupado todo el día, y aunque me sentía agotado, confiaba en que podría manejar las 3 horas de camino sin problemas. Me gustaba conducir solo en esas horas del crepúsculo, había algo tranquilizador en el silencio y en la inmensidad del desierto. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. Apenas había tráfico, lo que me permitía concentrarme en el paisaje. Las formaciones rocosas se levantaban como gigantes dormidos y el viento comenzaba a golpear con fuerza contra las ventanas del coche. A medida que avanzaba, la luz se desvanecía rápidamente y para cuando llegué a la primera curva cerrada, ya era de noche. Todo parecía normal al principio. El motor rugía bajo mis pies y las luces delanteras iluminaban el camino por delante. Pero entonces, algo cambió. No sé exactamente cuándo comenzó, pero sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien o algo me estuviera observando. La sensación se hizo más intensa con cada kilómetro que recorría, como si una presencia invisible se acercara lentamente. De repente, vi un destello de luz en el cielo. Al principio, pensé que era un avión o quizá un helicóptero. La Rumorosa no está lejos de la frontera y no es raro ver aeronaves patrullando la zona.
Sin embargo, lo que vi no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era un conjunto de luces brillantes que se movían de manera errática, apareciendo y desapareciendo en cuestión de segundos. Traté de ignorarlas, pensando que quizás solo era mi mente cansada jugándome una mala pasada. Pero entonces, las luces comenzaron a acercarse. Primero, aparecieron en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que era un coche detrás de mí, pero no había ningún sonido de motor ni faros regulares. Eran solo esas luces, flotando, moviéndose de un lado a otro, casi como si me estuvieran acechando. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero me negaba a detenerme. No quería quedarme solo en medio de esa carretera desierta. Aceleré. Las luces seguían detrás de mí, ahora más cercanas. Giraban y se movían en formas imposibles, desafiando las leyes de la física. Traté de mantener la calma, concentrándome en la carretera, pero mis manos temblaban. El miedo se estaba transformando en pánico. Sentía el sudor frío recorrer mi espalda, mientras el volante parecía más difícil de controlar con cada segundo que pasaba. En un momento de desesperación, eché un vistazo por la ventana lateral y ahí estaban, no solo detrás de mí, sino a mi lado. Eran enormes y brillaban con una intensidad que hacía parecer que el mundo a mi alrededor se apagaba. Podía escuchar un zumbido bajo, casi como si el aire vibrara. La sensación de que algo me seguía, algo que no pertenecía a este mundo, era insoportable. Y entonces todo se volvió negro. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Lo siguiente que recuerdo es despertar con un fuerte dolor de cabeza, tumbado sobre el volante. El motor estaba apagado, y mi coche estaba en una posición completamente diferente. Me había desviado de la carretera, pero lo extraño era que no había señales de un accidente. No había rasguños en el coche, ni marcas de neumáticos en el pavimento. Nada que indicara cómo había llegado hasta allí. Miré alrededor, confuso y desorientado. El desierto estaba en completo silencio, un silencio abrumador que solo se rompía por el viento que seguía azotando. Las luces se habían ido. Me obligué a respirar hondo y salir del coche. Tenía que entender qué había pasado, si había sido un sueño, una alucinación o si simplemente mi mente se había rendido ante el miedo. Pero lo que vi en el cielo me hizo dudar de todo lo que había conocido hasta ese momento. Allí, en la distancia, las luces aún estaban presentes, flotando a lo lejos, como si me observaran. Pero ahora, parecían diferentes. Ya no se movían de manera errática, sino que permanecían en su lugar, parpadeando lentamente, casi como si estuvieran comunicándose entre ellas. El miedo se apoderó de mí una vez más. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero una cosa era clara, esas luces no eran de este mundo. Me subí de nuevo al coche, arrancándolo con manos temblorosas, y conduje lo más rápido que pude hacia Tijuana. Todo el camino de regreso, sentía que algo me seguía, aunque no podía verlo directamente. Era una presencia, una sombra, algo que acechaba desde la oscuridad. Cada kilómetro me hacía sentir más y más atrapado, como si estuviera corriendo hacia una trampa de la que no podría escapar. Cuando finalmente llegué a casa, me encerré en mi cuarto y traté de dormir, pero las imágenes de las luces no me dejaban en paz. Esa noche no pude pegar ojo. Sentía que algo estaba en mi habitación, algo invisible, pero tangible de alguna manera. El aire se sentía denso, pesado, y el zumbido que había escuchado en la carretera seguía resonando en mis oídos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces. Intenté contarle a algunos amigos lo que había pasado, pero nadie me creyó. Algunos me dijeron que probablemente me había quedado dormido al volante y que lo demás era solo un sueño. Pero yo sabía que no era así. Lo que viví esa noche fue real, más real de lo que puedo expresar con palabras. Con el paso de los meses, comencé a notar que algo en mí había cambiado. Ya no me sentía como antes. Había una parte de mí que se había quedado en aquella carretera, bajo esas luces. Las pesadillas continuaban y en algunas de ellas veía algo más. Veía formas humanoides, figuras oscuras que se movían entre las luces, observándome, analizándome.
Y luego, me despertaba, cubierto de sudor, con el zumbido aún en mis oídos. Una noche, alrededor de 6 meses después de lo ocurrido, desperté en medio de la noche con la extraña sensación de que no estaba solo. Miré alrededor de mi habitación y entonces lo vi, una figura, de pie en la esquina, apenas visible en la penumbra. No tenía rostro, solo una sombra que parecía absorber la luz a su alrededor. Y aunque no podía verle los ojos, sabía que me estaba mirando. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o gritar. Todo lo que podía hacer era observar mientras esa cosa se acercaba lentamente. El zumbido en mis oídos se hizo más fuerte, hasta el punto de ser ensordecedor. Cerré los ojos, rezando para que todo terminara. Pero cuando los abrí de nuevo, la figura había desaparecido. Desde entonces, he sentido su presencia en todas partes. A veces, en la mitad del día, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible estuviera observándome. Las luces en el cielo no han vuelto, al menos no de la manera en que las vi aquella noche, pero sé que están ahí, esperándome. Sé que lo que ocurrió en La Rumorosa no fue un accidente y que de alguna manera estoy conectado a esas luces, a esa presencia. Algunas personas dicen que las experiencias cercanas a la muerte cambian a la gente. Te hacen ver la vida de una manera diferente. Pero lo que me pasó a mí no fue una simple experiencia cercana a la muerte. Fue algo más oscuro, más siniestro. Siento que una parte de mí murió en esa carretera, bajo esas luces. Y lo que queda de mí ahora no es lo mismo. Algo se llevó una parte de mi alma esa noche. Mi nombre es Miguel, soy de Tijuana. Y lo que vi en La Rumorosa esa noche no era de este mundo. La mina. Mi nombre es Sam y soy de Nuevo México. Nunca pensé que llegaría a escribir algo como esto, pero hay momentos en la vida en los que lo inexplicable se convierte en tu realidad, y lo único que te queda es tratar de darle sentido a lo que experimentaste. Lo que te voy a contar no es una leyenda, ni un cuento, ni una historia de terror inventada. Es lo que viví, lo que sentí, y lo que todavía me acecha cada noche cuando cierro los ojos. Tenía 23 años. Trabajaba en un equipo de restauración especializado en minas abandonadas. En Nuevo México, estas minas son bastante comunes, el estado tiene una larga historia minera, especialmente de plata y cobre. Habíamos sido contratados por una empresa que buscaba rehabilitar una mina de plata que había estado cerrada desde los años 50. En ese entonces, no me importaba mucho la historia del lugar, solo me concentraba en hacer bien mi trabajo y cobrar el sueldo. Nunca pensé que ese trabajo cambiaría mi vida. La mina estaba ubicada en una zona aislada, a varias horas del pueblo más cercano. El paisaje era desolador, con colinas áridas y escasa vegetación. Durante el día, el calor era asfixiante, pero por las noches la temperatura caía dramáticamente y el viento aullaba entre los cañones como si estuviera lleno de lamentos antiguos. Las jornadas de trabajo eran largas, de sol a sol, y a menudo terminábamos extenuados. Pero ese día fue distinto. Fue una de esas noches en las que algo simplemente no se siente bien desde el inicio. Era mi turno de noche. Los demás miembros del equipo se habían ido temprano debido a problemas mecánicos con la maquinaria, dejándome solo para supervisar el área. No era la primera vez que me dejaban solo en la mina, pero esa noche había algo en el aire, algo que no pude identificar en ese momento pero que me mantuvo en un estado de alerta constante. El viento afuera silbaba con fuerza, y los ruidos de la mina, los ecos lejanos de las galerías y el crujir de la roca creaban un ambiente inquietante. Caminé por los túneles con mi linterna, asegurándome de que todo estuviera en orden. A medida que me adentraba más y más, el sonido del viento se desvaneció, dejando solo el pesado silencio subterráneo. De repente, un eco lejano rompió la quietud. Era como una especie de murmullo, apenas perceptible. Pensé que quizás el viento estaba colándose por algún resquicio, creando ilusiones auditivas, así que seguí caminando, diciéndome a mí mismo que no había nada de qué preocuparse. Pero el murmullo se hizo más fuerte. Parecía voces. Voces que susurraban palabras que no lograba entender,
como si vinieran desde las profundidades de la tierra. Me detuve y apagué la linterna, tratando de escuchar con mayor claridad. Tal vez uno de mis compañeros había vuelto, pensé. Quizás alguien se había perdido y estaba tratando de encontrar el camino de regreso. Pero cuanto más escuchaba, más me convencía de que esas voces no pertenecían a nadie del equipo. Eran frías, distantes, como si vinieran de algún lugar muy lejano en el tiempo. Y no eran voces amistosas. Decidí retroceder. La sensación de ser observado me golpeó de repente, como una descarga eléctrica en la espina dorsal. Giré mi linterna hacia el túnel por el que había venido y vi algo que jamás podré olvidar, una figura humana, delgada, demacrada, cubierta de polvo, observándome desde la oscuridad. Sus ojos estaban vacíos, dos huecos negros que parecían absorber toda la luz. Estaba inmóvil, como una estatua tallada en roca, pero sentía su presencia, sentía su odio. No recuerdo haber gritado. Solo sé que mi cuerpo se paralizó y por un instante sentí que estaba fuera de mí, como si fuera un espectador de mi propio terror. Mis piernas temblaron y todo se oscureció. Me desmayé. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en la entrada de la mina. El aire frío de la madrugada me golpeaba el rostro y el amanecer estaba apenas comenzando a pintar el horizonte con tonos anaranjados. No tenía idea de cómo había llegado allí. Mi linterna estaba a mi lado, apagada. Intenté levantarme, pero mis piernas estaban rígidas y mi mente, aún nublada por el miedo. Mis compañeros llegaron unas horas más tarde, extrañados de que estuviera afuera y no en el campamento. Les conté lo que había pasado, aunque no todo. Mencioné las voces, pero omití la figura. Sabía que me tomarían por loco. Uno de ellos me miró serio y me dijo algo que no pude borrar de mi mente desde entonces. No eres el primero que escucha cosas ahí abajo. Esa frase quedó grabada en mí. Pregunté más, pero todos esquivaron el tema. Me dijeron que era mejor no hablar mucho de lo que había ocurrido en la mina años atrás. Hubo un derrumbe en los años 40. Varios mineros quedaron atrapados y nunca recuperaron los cuerpos. Algunos decían que las almas de esos hombres seguían vagando por los túneles, buscando una salida. Decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca del pueblo más cercano y busqué en los archivos antiguos. Lo que encontré me puso los pelos de punta. En 1947, la mina había sido clausurada después de un accidente masivo. Un grupo de 5 mineros había quedado atrapado tras un colapso. Durante días, sus compañeros trabajaron sin descanso tratando de rescatarlos, pero fue inútil. Después de una semana, dieron por muertos a los hombres y sellaron el túnel. Los registros mencionaban que, según algunos testimonios, antes de que los trabajos de rescate fueran abandonados, se oían gritos y golpes provenientes del interior. Gritos de hombres atrapados en la oscuridad, rogando por ser rescatados. No pude evitar hacer la conexión con las voces que escuché aquella noche. ¿Y la figura que vi? ¿Era uno de ellos? ¿Un alma perdida, atrapada en el lugar de su muerte, condenada a vagar eternamente? Intenté seguir con mi vida, pero algo dentro de mí cambió. No pude volver a la mina, ni siquiera a cualquier otro trabajo subterráneo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos huecos negros donde debían estar los ojos de esa figura. Y sentía una opresión en el pecho, como si algo me estuviera arrastrando hacia la oscuridad. Comencé a tener pesadillas. En ellas, siempre estaba de vuelta en la mina, caminando por los túneles interminables. Escuchaba las voces, pero esta vez, las entendía. Estaban llamándome, rogándome que me quedara con ellos. Despertaba sudando, con el corazón desbocado. Pasaron semanas, luego meses, pero las pesadillas no cesaban. Me volví retraído, incapaz de mantener una conversación normal sin pensar en lo que había visto. Un día, decidí volver al lugar. No sé qué me impulsó a hacerlo, quizás fue el deseo de encontrar respuestas, o tal vez solo quería enfrentar mis miedos. Llegué a la mina al atardecer, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse tras las montañas. No había nadie allí. El sitio estaba tal como lo recordaba, abandonado y silencioso.
Me acerqué a la entrada del túnel y, por un momento, dudé. Todo mi cuerpo me gritaba que diera la vuelta y me marchara, pero algo en mí, algo profundo y oscuro, me empujó a continuar. Di un paso adentro, luego otro. Sentí el frío de la roca envolverme y el silencio de la mina se hizo ensordecedor. Avancé por el túnel principal, guiado solo por la luz tenue de mi linterna. Y entonces las escuché otra vez. Las voces. Esta vez no eran susurros. Eran gritos. Gritos de desesperación, de dolor, de angustia. Mis manos temblaban, pero seguí adelante, como hipnotizado. Caminé hasta el lugar donde recordaba haber visto a la figura. El aire era denso, casi irrespirable. Y entonces lo vi de nuevo. Allí estaba, demacrado, cubierto de polvo, con esos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Pero esta vez no estaba solo. Había más figuras detrás de él, todos observándome, todos atrapados en ese lugar, todos rogándome que me uniera a ellos. No sé cómo salí de la mina esa noche. Lo último que recuerdo es correr como nunca antes lo había hecho, con el eco de las voces persiguiéndome, gritando mi nombre. Desperté en el hospital. Me habían encontrado desmayado a la entrada de la mina. Desde entonces, no he vuelto a ese lugar. Pero cada noche, en mis sueños, estoy allí. Y las voces me llaman cada vez más fuerte. Mi encuentro con la muerte. Gracias, Oscuros Relatos de la Noche, por permitirme este espacio. He guardado silencio sobre esto durante años. Soy un hombre de 45 años y prefiero mantener mi identidad en el anonimato. Lo que voy a contar no es una historia ficticia, ni un intento de sobresaltar con una narrativa inventada. Esto me ocurrió a mí, en carne propia, y hasta el día de hoy siento que el simple hecho de recordarlo hace que algo maligno vuelva a acecharme. En 2012, mi esposa y yo tomamos la decisión de mudarnos a un pequeño pueblo en Texas. Nuestro matrimonio estaba pasando por momentos difíciles y el cambio de escenario nos pareció una buena idea para empezar de nuevo. Yo tenía problemas en mi trabajo y ella sentía que estábamos estancados. Ambos coincidimos en que una nueva vida en un lugar más tranquilo podría ser la solución a nuestros problemas. La casa que compramos no era nada especial. Era vieja, de estilo victoriano, pero económica, algo que encajaba perfectamente con nuestro presupuesto limitado. Cuando la vimos por primera vez, me pareció encantadora, aunque algo deteriorada por el tiempo. Tenía un aire misterioso, como si hubiera visto muchas cosas a lo largo de su existencia, pero nada alarmante, o eso pensé. Era una propiedad lo suficientemente apartada para tener la paz que buscábamos, pero no demasiado lejos del pueblo como para sentirnos aislados. Desde el momento en que nos instalamos, comencé a notar cosas extrañas, pero lo atribuí al estrés de la mudanza. El primer indicio fue el frío. A pesar de que en Texas el calor es abrumador, cada vez que subía al segundo piso, sentía una corriente helada. Era incómodo, pero pensé que debía ser un problema de ventilación. Sin embargo, mi esposa nunca mencionó nada, así que lo dejé pasar. Pero pronto, comenzaron las noches. Cada madrugada, exactamente a las 3:15 de la mañana, escuchaba pasos en el pasillo. Al principio, me despertaba desconcertado, pensando que era mi imaginación o quizás mi esposa levantándose al baño. Pero no. Ella estaba a mi lado, profundamente dormida. Los pasos eran lentos, casi calculados, y se detenían justo frente a la puerta de nuestro dormitorio. Durante las primeras semanas, no quise alarmarla, así que permanecí en silencio, tratando de convencerme de que debía ser el crujido de las viejas tablas de madera o quizá los ruidos típicos de una casa envejecida. Pero algo dentro de mí sabía que no era eso. Había una energía en esa casa, algo que no podía explicar, pero que me hacía sentir observado. No soy una persona supersticiosa, ni creo fácilmente en lo paranormal, pero esta sensación era distinta. Parecía que esa casa estaba viva. O, mejor dicho, que algo vivía en ella. Una noche, después de un mes de escuchar esos pasos, sucedió lo impensable.
Eran las 3:15 de la madrugada, como siempre, y allí estaban los pasos, avanzando por el pasillo. Esta vez no se detuvieron frente a la puerta, sino que sentí que algo, o alguien, entraba a la habitación. Mi corazón comenzó a acelerarse, pero no podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta, y allí, en el umbral, vi algo que me congeló el alma. Una figura pequeña, frágil, estaba parada allí, mirándome. Era una niña, de no más de 10 años, con un vestido blanco antiguo, el cabello oscuro enmarañado cubriendo parte de su rostro. Sus ojos eran dos pozos negros, sin fondo, carentes de toda vida. No dijo nada, no se movió. Simplemente me observaba. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás solo fueron segundos, pero me parecieron horas. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo, y en ese momento supe que lo que estaba frente a mí no era una simple aparición. Era algo mucho más oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que era una pesadilla, pero cuando los abrí de nuevo, la niña había desaparecido. El aire se sentía pesado y el frío en la habitación era insoportable. No pude volver a dormir esa noche. Cuando mi esposa despertó, le conté lo sucedido. Para mi sorpresa, no se rió ni me miró con escepticismo. Sus ojos se llenaron de preocupación, y fue entonces cuando me confesó que, desde que nos mudamos, había sentido que algo no estaba bien en la casa. A menudo, escuchaba voces susurrando su nombre cuando estaba sola. Lo había ignorado, creyendo que era producto de su mente, pero después de lo que le conté, ya no pudo negar lo que ambos estábamos experimentando. Decidimos investigar un poco más sobre la casa, algo que, lamentablemente, no hicimos antes de comprarla. Lo que descubrimos fue perturbador. En 1968, una familia había vivido en esa misma casa. Eran una pareja joven con 2 hijos, una niña y un niño. Una noche, el padre asesinó a toda su familia en un arrebato de locura. Todos fueron encontrados muertos, excepto la niña. Nunca apareció, ni su cuerpo, ni rastro alguno de ella. Algunos decían que se había escapado, otros creían que también estaba muerta, pero que su cuerpo fue ocultado en algún lugar de la propiedad. Después de esa revelación, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Cada noche, los pasos continuaban. Cada vez que veía el reloj, marcaba las 3:15 de la mañana y sabía que algo más estaba por suceder. La presencia de la niña se volvió constante. A veces la veía parada al pie de la cama, otras veces caminando por el pasillo. Pero lo más aterrador fue una madrugada, cuando mi esposa y yo estábamos profundamente dormidos y ambos despertamos al mismo tiempo. Sentimos un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado entre nosotros. No había nadie visible, pero el colchón estaba hundido, como si alguien estuviera allí, observándonos. Esa fue la gota que colmó el vaso. Nos fuimos de la casa esa misma semana. No podíamos soportarlo más. Vendimos la propiedad lo más rápido que pudimos, aunque ni siquiera sé si fue lo correcto. Quizá transferimos esa maldición a otra familia, pero no podíamos seguir viviendo allí. Desde que nos mudamos, no hemos vuelto a experimentar nada paranormal. Pero lo que vivimos en esa casa dejó una marca profunda en ambos. A veces, todavía me despierto a las 3:15 de la madrugada, con la sensación de que alguien me está observando desde la oscuridad. Es difícil poner en palabras cómo una experiencia así puede cambiarte. No sé si lo que vi y sentí era real, o si mi mente estaba jugando conmigo debido al estrés y la tensión que estaba atravesando en ese momento de mi vida. Pero sé que no lo inventé. Los pasos, la niña, esa opresión en el aire, todo era tan palpable que dudo que pueda olvidarlo algún día. Algunos podrían decir que lo que vivimos fue una experiencia cercana a la muerte. No lo sé. Pero lo que sí sé es que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas que no podemos explicar y que, por alguna razón, se manifestaron en aquella casa. Tal vez la niña estaba buscando a alguien que la viera, que reconociera su existencia después de tantos años de estar atrapada entre este mundo y el otro.
O tal vez, simplemente, fuimos presas de algo mucho más oscuro. Sea lo que sea, esa casa cambió mi vida para siempre. Y aunque trato de seguir adelante, una parte de mí siempre está esperando que, en cualquier momento, vuelva a ver a esa niña parada en el umbral de mi dormitorio, con esos ojos vacíos y esa mirada que me heló el alma. Línea plana. No morí en un quirófano ni en una iglesia, morí en la carretera que trepa el Espinazo del Diablo, una noche húmeda de agosto de 2009. Yo era paramédico y todavía creía que casi todo podía arreglarse con vendas, oxígeno y práctica. Íbamos de regreso a Mazatlán después de dejar a un herido. El asfalto brillaba como piel mojada, la radio murmuraba claves rutinarias y el limpiaparabrisas peleaba con un aguacero decidido a borrar el camino. Lo último antes del impacto fueron dos luces abriéndose como cuchillos y un golpe que me arrancó el mundo de un tirón. Lo siguiente fue un zumbido sin origen. La periferia de la vista se llenó de una negrura con textura, como si algo vivo trepara desde los bordes. Intenté inhalar y solo hice ruido, el aire sabía a dulce metálico. Pensé en mi madre en la cocina, en el rumor del ventilador, en un perro viejo. No sirvió. Entonces apareció un pasillo. No tenía paredes, pero era un pasillo, piso y techo de un blanco cansado, luz indecisa, una distancia que no se acercaba. A mitad, justo en el único punto de paso, estaba ella. Vestido negro, sombrero de ala, la cabeza ladeada como quien escucha algo que yo no podía oír. No caminaba ni flotaba, simplemente impedía el trayecto con una paciencia que no era humana. Algo me tiró hacia el cuerpo con una violencia íntima. Un peso repetido en el esternón, manos hundiéndose hasta encontrar un ritmo que ya no era mío. Abrí los ojos y volvió la noche con sus bordes, lluvia colándose por la puerta rota, mi compañero diciendo números, un monitor tratando de ponerse de pie con dientes torpes. Aspiré aire como si acabara de descubrirlo. Después me contaron que estuve en asistolia casi un minuto. Ese dato no consoló a nadie. Lo único que me traje de allá fue la certeza de esa mitad ocupada por una presencia que no entendía. Intenté una vida razonable. Dormía con la televisión encendida, el ruido servía de puerta cerrada. Con silencio, la casa inventaba corredores donde antes había muros y yo los cruzaba pegado a la orilla, como si el centro pudiera abrirse bajo mis pies. Las primeras semanas culpé a la medicación, al insomnio, al susto. Todo tiene diagnóstico si uno insiste. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía el pasillo sin paredes y la sombra en el punto exacto, esperándome con la calma de quien conoce el final de una historia. La primera vez que la vi despierto fue en Culiacán, cuarto 312, a las 4 de la mañana. El fluorescente parpadeaba, una camilla sonaba a lo lejos y el olor a cloro fingía que nada grave vivía allí. Miré hacia la puerta y, justo donde el pasillo se curvaba, estaba. El vestido no tocaba el piso, el sombrero hacía sombra sobre una cara que mis ojos rechazaron. No moví el timbre. Conté respiraciones y esperé a que alguien cruzara por ese sitio. Cuando la enfermera pasó, la figura ya no estaba, pero el aire tardó demasiado en aligerarse. Entendí que no dependía de mis párpados. Aquello podía presentarse también con los ojos abiertos. Acepté un escritorio en la base. Reportes, firmas, cifras de otros choques que alguien más atendía. Convertí mi muerte breve en un relato para desconocidos. Me fui, regresé, qué suerte. De noche, se apagaba la tele, un golpecito suave empezaba en la ventana de la cocina, como uñas pidiendo permiso desde el otro lado del vidrio. Me levantaba, encendía las luces, recorría el perímetro de un departamento que conocía de memoria, y cada puerta me parecía un umbral hacia ese pasillo que nunca terminaba. No tardé en volver a salir como apoyo. Los accidentes no se detienen por respeto a los miedos ajenos. Fue de madrugada, salida sur, kilómetro 25, volcadura. Encontramos a un muchacho con medio cuerpo fuera del coche, la cara hundida en el lodo, la espalda subiendo con un ritmo terco. Lo giramos con cuidado. Tenía barro bajo las uñas, los labios azulados, un hilo de aliento obstinado. Abrí la vía, ventilé, comprimí, conté.
Cuando levanté la vista hacia el camino, ella estaba a la distancia precisa, en el único paso limpio entre el faro del coche y la cuneta. Nadie más pareció verla. Yo la reconocí por el modo en que el mundo alrededor se hacía más denso, como si el aire tuviera peso. Seguí trabajando. El joven volvió con un suspiro rudo, un sonido demasiado humano como para confundirse con otra cosa. Ella no se movió. Solo mantuvo su sitio, como si el regreso del muchacho no alterara la aritmética general. Volvimos con el paciente respirando mejor y con un cansancio que no era solo físico. No lo puse en el reporte. Anoté hora, posición del vehículo, presión arterial inicial, tiempos de respuesta. Omití la caída del ala del sombrero coincidiendo con el centro inevitable del camino. Esa noche dormí mal. Empecé a evitar los medios de todo, la mitad del pasillo, el corazón de la sala, el tramo al que apunta la puerta del baño. Caminaba con una inclinación leve, como quien bordea un pozo que no se ve. 3 años y medio después, el corazón me falló en un lugar ridículo, el elevador de un hospital. Iba a visitar a un compañero. El ascensor se detuvo entre el 6º y el 7º piso por un apagón breve. En el silencio sentí que la periferia se ablandaba. Me senté en el suelo para no caer en ninguna parte. El acero de la puerta devolvió un reflejo curvo y, con él, un corredor inventado por la unión de las hojas. Allí estaba de nuevo, a un paso del centro, la silueta con sombrero. No habló. No hizo falta. La mitad del espacio era suya. La otra mitad, mía, se iba encogiendo. Desperté con una cánula en la nariz y un monitor conversando en su idioma. La doctora dijo arritmia por respuesta vagal, nada grave. Asentí para no discutir con quien me había devuelto una medida. Mientras me trasladaban, oí pasos sin sonido acompañando la camilla. A mitad del corredor, como siempre, hubo un hueco ocupado por algo que no respira. Un estetoscopio colgado en un gancho se detuvo un instante, como si el aire allí fuera más espeso. He pensado que quizá no es una mujer, no exactamente. Tal vez es la forma que mi cerebro encontró para nombrar el borde. El cuerpo traduce lo incomprensible con imágenes conocidas. El mío hurgó en velorios y sacó un sombrero de ala y un vestido negro. También he pensado lo contrario, que no es mía, que solo me marcó la primera vez y me sigue como una deuda sin fecha de pago. Aparece cuando el mundo pierde certezas, amaneceres sin ruido, hospitales con lámparas temblorosas, carreteras colgadas sobre barrancas, y en mi casa, cada vez que el refrigerador corta su zumbido. Ahora conduzco otra vez. Nunca de noche, nunca por la sierra. Tardo más, gasto más, pero llego. Tengo rituales pequeños. Dejo un vaso de agua en la mesa antes de dormir, cierro cortinas, acomodo los zapatos apuntando a la puerta, reviso 2 veces las pilas del control, memorizo una ruta de escape que no uso. Me prometo que cuando vuelva a verla caminaré hacia ella y, si no se retira, la atravesaré como quien rompe una telaraña. De día suena valiente. De noche, si la casa calla de golpe, la promesa se hace de papel. Esta noche la casa está tan quieta que parece recién construida. El pasillo luce indefenso, las paredes limpias, el piso brillante por la humedad del aire. Siento la mitad ocupada por algo que no necesita aire. He aprendido a no mirarla de frente, porque verla con claridad la vuelve más sólida. Aún así, la reconozco con el rabillo del ojo, sombrero, vestido, cabeza ladeada, la misma distancia exacta que aquella noche. No busco convencer a nadie. Solo intento ponerle peso a un recuerdo que no termina. Si mañana amanezco, seguiré con mis reportes, con los turnos, con la costumbre de existir al margen del borde. Si no, habré tomado el pasillo sin paredes de una vez, sin elevadores ni brillos curvos que engañen, directo hacia donde ella siempre espera, a mitad de todo, ocupando el único lugar por donde uno cree que puede pasar. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.